Es un gran privilegio poder estudiar la palabra de Dios e interpretarla a la luz de la misma palabra. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 12 y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros, que podamos tener más luz acerca de estos temas y que a medida que avanzamos en el estudio podamos estar más cerca de Dios. Antes de abrir la palabra de Dios vamos a hacer una oración y después continuamos con el estudio. Querido Padre que estás en los cielos, vamos a abrir tu palabra, Señor. Queremos estudiar, queremos oír y queremos entender lo que está escrito, Señor, en este libro. Ilumina a cada uno de aquellos que están escuchando, a su familia, Señor, que este video, Señor, pueda arrojar luz a sus vidas y que de esta manera puedan acercarse más a ti, Señor. Que a medida que avancemos te podamos conocer más y deleitarnos, Señor, en el gran amor que tienes hacia nosotros. Te lo pedimos sin merecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Apocalipsis 12, de los versículos 1 al 5. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba encinta, y clamaba con dolores porque estaba por dar a luz. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Y ella dio a luz un hijo varón, que había de regir las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, vamos a comenzar con el versículo 1 interpretando, como dijimos, con la palabra de Dios. Más información que la misma palabra de Dios puede darnos, no podemos agregar. Sabemos que a menudo se especula mucho cuando se habla de los símbolos, pero esta vez vamos a identificar estos símbolos a la luz de la palabra de Dios. Comienza Apocalipsis 12 diciendo que una gran señal había en el cielo, y esta señal era una mujer vestida del sol. En la palabra de Dios, ¿a qué se compara con mujer? Miren lo que dice Isaías 54:5. Porque tu marido, dice Dios, hablando del pueblo de Dios, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Dios se llama como esposo de esta mujer, y esta mujer es el pueblo del Señor. Es el pueblo de Dios. Ahora tenemos más información de esta mujer, y vamos a ir viendo los textos. Esta mujer nos va a decir que es madre de un hijo varón, porque da a luz un hijo varón. Y algunos creen que es la Virgen María, pero sin embargo no encaja con la profecía, porque el versículo 6 dice que esta mujer huye al desierto y es sustentada por Dios por 1260 años. Por lo tanto, la mujer no puede ser la Virgen María, ya que está en un periodo muy extenso viviendo persecución. Vamos a ver qué dice el mismo Cristo en Lucas 8:21. Él entonces respondió y les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. De la misma boca de Jesús salen estas palabras. Mi madre son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Por eso concluimos que es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios a lo largo de la historia, un pueblo fiel. Bien. Detalles que nos da la Biblia. Dice que esta mujer está vestida de sol. Nunca en toda la historia no hemos visto una mujer resplandeciente. Solamente en símbolos, como nos muestra el Apocalipsis. Y aún hoy nadie ve una mujer resplandeciente caminando por las calles, porque sabemos que es un símbolo. Ahora, esta mujer vestida del sol, nosotros podemos ir identificando cuando la Biblia utiliza la luz, el resplandor, el sol, en otros pasajes. Miren lo que dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cristo habla de su pueblo, de sus discípulos, como la luz del mundo. No se pueden esconder. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Miren lo que dice Jueces 5:31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en toda su fuerza. Entonces, primer punto, los que hacen la voluntad de Dios son la madre de Jesús, él dice, los hermanos de Jesús. Los discípulos, los que obedecen a la voz de Cristo, son la luz del mundo. Todo aquel que se considere discípulo es la luz del mundo. Y es comparado en Apocalipsis como una mujer vestida de sol. Los que aman al Señor son como el sol. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 2. Dice Pablo, os celo como celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese esposo? Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pablo le sigue diciendo al pueblo de Dios, preséntense como una mujer, pero no solo eso, como una virgen pura. Preséntense como una virgen pura a Cristo, como una mujer. Mateo capítulo 17 versículo 2. Jesús se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Se dan cuenta que la figura del sol, del resplandor, de la luz aparece en Cristo y en sus seguidores, en sus discípulos, en los que aman a Dios, en su pueblo? No encontramos otra explicación. Malaquías capítulo 4 versículo 2. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia. Nacerá el sol de justicia. Este sol con el cual está vestida la mujer, esta luz, es el pueblo del Señor. Por lo tanto, esta mujer representa al pueblo del Señor. Aquellos que aman a Dios, aquellos que hacen la voluntad de Dios, que son la luz del mundo, que resplandece como el sol, en los cuales nace el sol de justicia. Qué interesante, ¿verdad? Tenemos que buscar la interpretación que esté en armonía con las otras interpretaciones que le damos a todas las profecías. Yo no puedo interpretar algo como a mí me gusta y lo otro, bueno, esto lo interpreto de otra manera, no. Nosotros encontramos, por ejemplo, en el sueño de Nabucodonosor una estatua. Y la estatua tenía 5 metales. Y esos 5 metales eran 5 periodos de la historia. Desde Babilonia, desde la cabeza, desde ahí, desde Nabucodonosor hasta los pies, hasta el final de la historia. Lo mismo pasa con Apocalipsis, pero en el sentido religioso. Daniel te cuenta la historia política, Juan te cuenta la historia religiosa, para complementar. Y esta mujer tenemos que verla de la misma manera, desde la cabeza, de los orígenes del pueblo de Dios, hasta los pies y la luna, hasta el final de la historia del pueblo de Dios. Y vamos a ver cómo encaja. Cuando nosotros aplicamos los símbolos y las interpretaciones, como lo solemos hacer en toda la Escritura, entonces vamos a estar convencidos de que estamos yendo por buen camino. Donde salimos de esta interpretación, ahí prácticamente estamos cayendo de la interpretación que le estamos dando y nos estamos contradiciendo incluso. Por lo tanto, vamos a seguir interpretando como lo venimos haciendo. Dice que esta mujer tiene la luna debajo de sus pies. Isaías, capítulo 30, versículo 26. Atención. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días. El día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él causó. Oh hermano, nosotros no nos damos idea de cuánto necesitamos que el Señor nos cure. A menudo yo sé que ves, y yo vi también, el mensaje que todos comparten, que siempre recordamos de la palabra de Dios, de Crónicas que dice, si mi pueblo se humillara y busca mi rostro, yo sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Aún no vemos esa restauración del pueblo del Señor. Los discípulos lo estaban esperando en aquel entonces y no sucedía. El pueblo del Señor está en proceso, tiene que humillarse delante de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Dios restaure el pueblo de Dios, la luna va a brillar. Cuando Dios restaura, la luna brilla.
Vayan quedándose con lo que leemos de la Biblia. Cuando Dios restaura, cuando Dios sana, la luna brilla más. Interesante, ¿eh? Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad de Dios no tiene necesidad del sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. En la ciudad de Dios no hay necesidad de luna. Entonces, ¿cuándo hay necesidad de luna? Cuando hay oscuridad, lo que no va a pasar en la ciudad de Dios. ¿En qué momento de la historia podemos colocar esa luna y quiénes son? Cuando Dios restaura su pueblo, la luna brilla. Cuando estemos con Jesús no va a haber necesidad, o sea que la luna se necesita solo en los momentos oscuros de la historia. ¿Cuándo llegará ese momento oscuro para que la luna se deje ver? Joel capítulo 2, versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión, dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Es interesante esto, porque cuando viene el Señor nosotros sabemos que muchos van a querer esconderse del rostro de aquel que está sentado, de la luz del Señor, pero antes de que Él aparezca va a ser el día más oscuro de la historia. Día de nube, día de sombra, día de tinieblas, oscuridad. Será en ese momento de la historia en que el pueblo de Dios va a iluminar. El Señor habrá sanado su herida y el pueblo estará listo para permanecer de pie cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. La luna también forma parte del pueblo de Dios. Y vamos a ver a continuación que las estrellas también forman parte del pueblo de Dios. Pero antes, ¿cómo saber realmente que en ese momento, antes de que Cristo aparezca, el mundo estará en oscuridad total? Miren, Daniel, capítulo 12, versículo 1 dice lo siguiente. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Lo mismo dice Jeremías 37. Ay, porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. Vendrá un tiempo de angustia terrible al mundo, hermanos. Ese tiempo va en aumento, esa angustia va en aumento, la estamos viviendo, pero va a ir aumentando hasta el fin, hasta que Cristo venga, la angustia va a ir aumentando. Para entender esta angustia, por esta oscuridad espiritual que va a pasar el mundo, tenemos que comprender la angustia de Jacob. Jacob durante 20 años cargó con la culpa de su pecado, y antes de cruzar el río e ir al encuentro de Esaú, él tenía miedo de que su hermano lo matase, tenía miedo de no haber sido perdonado por el Señor, y se quedó orando de un lado del río. Y entonces comienza a orar al Señor y comienza a luchar con un ángel. Y finalmente le dice al ángel, no te soltaré si no me bendices. La misma experiencia va a pasar el pueblo de Dios, va a luchar con el Señor. En el momento más oscuro de la historia se van a aferrar al Señor y le van a decir, Señor, no te soltaré hasta que me bendigas. Porque muchos que son parte del Señor van a pensar que sus pecados de alguna manera lo alejaron de Dios, no tendrán la seguridad de la salvación, y esto los llevará a buscar a Dios fervientemente. En este momento más oscuro de la historia, el pueblo de Dios será sanado y van a brillar como la luna. Ahora, si le damos esta interpretación a las lunas del pueblo de Dios, también tenemos que darle a las estrellas que van a aparecer a continuación. Como dijimos anteriormente, si no, no estaríamos armonizando con la Escritura. Dice que esta mujer tiene una corona de 12 estrellas en su cabeza. Y vamos a leer lo que dice Génesis 26, versículo 4. Es muy interesante porque la misma
interpretación tenemos que darle a las estrellas. No podemos salir de la interpretación bíblica. Dios le dice a Abraham: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Atención, aparece una descendencia aquí, una descendencia bendecida por el Señor, como las estrellas del cielo. La descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, ahí comenzaba un pueblo bendecido por el Señor. Y ahora vamos a ver otro versículo en donde nos dice justamente que los 12 hijos de Jacob o de Israel se pueden comparar como 2 estrellas. Génesis 37:9: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Interesante que aquí vemos los 3 significados. El sol representando a Israel, la luna representando a la madre de José, como vimos en la escritura, que la madre era lo que hacían la voluntad del Señor, y las estrellas. Dice, y 11 estrellas, porque ¿cuál era la 12? Era el mismo José, representado como 12 estrellas. ¿Se dan cuenta cómo interpretamos? El sol aparece como Israel. La madre de José, que en la escritura aquí vemos esta madre que tiene a Jesús como el pueblo del Señor también. Y las estrellas también como el pueblo del Señor. Es por eso que el sol, la luna y las estrellas son parte del pueblo del Señor. Esto es no salir de la interpretación bíblica, no movernos de la escritura. Como lo dice, así lo aceptamos, hermanos. Nos guste o no nos guste. A medida que fui avanzando en el estudio, me preguntaba realmente, wow, mira, me encontraba con una luz nueva y decía, impresionante. Si lo dice la Biblia, yo lo creo, y así lo aceptaba. Ahora, miren, si todavía no estamos convencidos de esto acerca de las estrellas, me gustaría que leamos Deuteronomio, capítulo 1, versículo 10. Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Al mismo pueblo de Dios, diciéndole, ustedes son como estrellas. También representa al pueblo de Dios. Es por eso que esta visión de esta mujer, con la corona de 2 estrellas, con la luna, es el pueblo de Dios en toda la historia. En toda la historia. Esta mujer, dice el versículo 2, estaba encinta y clamaba con dolores de parto porque estaba por dar a luz. Estaba por dar a luz. Dijimos que el pueblo de Dios era la madre de Jesús, aquellos que hacían su voluntad. Miren lo que dice Jesús en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Y se dan cuenta que esta mujer estaba por dar a luz. Sufría con dolores de parto, y uno puede decir, pero a ver, ¿será que el pueblo de Dios tenía dolores de parto? Isaías 26:17 te lo responde. Como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová, escribe Isaías. El pueblo ha sido como una mujer con dolores. Lo mismo en el tiempo de Jesús, cuando Cristo aparece, el pueblo de Dios estaba para atrás, rebelde. Los judíos que se habían aferrado al Antiguo Testamento y no aceptaban el Nuevo, que habían aferrados a sus leyes y no aceptaban a Jesús. Lo mismo hoy pasa, ¿no? Que la mayoría de cristianos rechaza la mitad de la Biblia para atrás, acepta la mitad para adelante, aceptan a Jesús, rechazan los mandamientos. El pueblo está gimiendo también hoy, hermanos. Pero en ese tiempo, cuando Cristo aparece, la madre es comparada como alguien que estaba sufriendo con dolores de parto. Y dice que tiene un hijo varón, nos dice el versículo 5, como para dar más detalles. Isaías 7:14 dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Era claro que iban a ser un hijo varón. Este hijo era Cristo. Y dice también el versículo 5 que regirá las naciones con vara de hierro. También el Apocalipsis nos da señales sobre quién es este hijo.
Miren lo que dice Apocalipsis 19, 13 en adelante. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo de Dios? Juan 1 dice que el Verbo de Dios es Jesús. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. También sale una espada aguda de su boca, como lo encontramos en Apocalipsis 1:16. Entonces ese hijo varón es Jesús, sin dudas. También dice la palabra de Dios en Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David. Uno podría pensar, no, pero la mujer, el pueblo de Dios, no es madre de Cristo. Pero él dice que sí, aquello que hacen su voluntad es su madre. Él dice que es linaje de David, siendo que es Dios Todopoderoso, se hace llamar así. Tenemos que aceptarlo. Raíz y linaje de David. Y David era descendiente ¿de quién? De Judá. ¿Te das cuenta cómo todo el pueblo de Dios en la historia se ve reflejado en la palabra de Dios? Y también nos dice en el versículo 5, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Será que Cristo fue arrebatado para el cielo? Hechos 1:9. Y habiéndolo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Fue llevado al cielo. Fue arrebatado para Dios. ¿Pero será que fue arrebatado para el trono de Dios? Apocalipsis, capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué interesante. Este hijo varón sin duda es Jesús. Entonces, si vemos la historia de esta mujer como la historia del pueblo de Dios, no queda dudas que esta mujer, así como tiene 2 estrellas en su cabeza representando a las 12 tribus de Israel, que en la mitad de la mujer, cuando da a luz, nace un hijo varón y este hijo es Jesucristo, y al final de la historia, representado por la luna, vemos a un pueblo de Dios que finalmente se humilla delante de Dios y Dios los restaura y ahora brilla como la luna. Podemos seguir buscando y vamos a seguir encontrando en la Biblia que esto es así. Versículo 3. Aparece una señal en el cielo, un dragón que tiene 7 cabezas. Cuando hablamos de 7 en los dragones, tenemos que aplicar la misma interpretación que le damos al resto de la escritura. Dijimos que si salimos de la misma interpretación, caemos. Por lo tanto, miren, cuando Nabucodonosor tiene el sueño de la estatua, ve 5 metales, y esos 5 metales son 5 periodos de la historia. ¿Está bien? Lo mismo cuando vemos bestias. Son periodos, montes, periodos, cabezas, periodos. Y esto no lo digo yo. Esta interpretación sale de la Biblia también, Génesis, capítulo 41, versículo 20 y 26. Versículo 20. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las 7 espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. ¿Se acuerdan del sueño de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas? Eran periodos en la historia, al igual que las 7 espigas. Iban a venir 7 años. De la misma manera estamos interpretando a estos símbolos. Aparecen 7 cabezas, 7 periodos de la historia. El Señor ya nos mostró en la Biblia cómo interpretarlas. Pero ¿quién es este dragón? Este dragón en Apocalipsis 22 aparece, dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Este dragón es Satanás. Las 7 cabezas son 7 periodos. Es claro que Satanás no tiene 7 cabezas, es un ángel caído, pero así lo muestra la Escritura para hablar de los periodos en que Satanás iba a gobernar a través de sus aliados, a través de gobiernos, de presidentes que iban a estar de su parte haciendo su voluntad. Y Satanás arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Miren lo que dice Isaías 14:12.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Cayó del cielo? Oh lucero, es llamado como un lucero. También Jesús dijo lo mismo, Lucas 10:18. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. ¿Te das cuenta que este dragón es Satanás? Y ahora, ¿y estas estrellas que arrastraba con la cola? ¿Qué son? Job 38:4. ¿Dónde estabas tú? Le dice el Señor a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y el versículo 7 dice, cuando alababan todas las estrellas del cielo y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando creó el mundo, claramente no habían habitantes aquí. Estaban alabando a Dios los seres celestiales, representados como estrellas. El mismo Jesús es llamado como la estrella de la mañana, es un ser celestial, Apocalipsis 22:16. Satanás se trajo seres celestiales, no vino solo. Engañó a la tercera parte de los ángeles del cielo y están aquí en la tierra. Es impresionante cómo pudo engañar a tanta cantidad de seres celestiales. Un detalle más que nos da Apocalipsis para ir terminando esta parte. En el versículo 4 termina diciendo, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Satanás iba a querer destruir a Jesús cuando él nacía. Obviamente no se presenta a Satanás en persona, trabaja a través de sus agentes. Mateos 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Tremendo, ¿verdad? Satanás quiso devorar a Jesús. Lo utilizó a Herodes para mandar a matar a los niños. Fue el mismo Satanás que estaba atrás de estas personas, de estos gobernadores, detrás de los líderes de la nación judía, detrás de los que se burlaban de Cristo, los que le dieron muerte a Cristo. Estaba Satanás detrás de todos ellos. Hermanos, podríamos seguir hablando mucho de estos versículos, pero quería mostrarles cómo debemos interpretar la Biblia, a la luz de la Biblia. Yo espero que cada uno pueda buscar por sí mismo en la palabra de Dios la interpretación. Se ponen muchas palabras que no existen, se agregan muchas interpretaciones que no son bíblicas, y tenemos que tener cuidado por dónde caminamos, porque se viene un tiempo de angustia, se viene un tiempo triste, pero en el cual nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor para poder brillar en medio de la oscuridad. Claramente la historia del pueblo de Dios está llegando a su final y tenemos que prepararnos. Te invito, querido, a poder estudiar la palabra de Dios. Yo quiero invitarte, si vos no sabés cómo empezar, si hoy te estás preguntando, pero ¿por dónde arranco? ¿Cómo hago? Yo necesito saber. Yo quiero invitarte a mandar un mensaje al número que aparece en pantalla. Más 54 9 11 64 27 77 54. Un WhatsApp, quiero estudiar la Biblia. Y alguien se va a estar comunicando contigo para comenzar un estudio por partes. Un estudio desde lo básico hasta lo más complejo, para que vos puedas tener una base para no ser engañados en estos tiempos. Si hoy me preguntaras cómo me imagino a Cristo, y yo hoy me lo imagino triste. Mira el mundo a tu alrededor, miles de personas muriendo, por diferentes razones, inseguridad, crímenes. La maldad acecha por todos lados, gente hundida en los vicios, familias infelices, hijos rebeldes. ¿Cómo quieres que esté Cristo? Y más aún, viendo a los cristianos, en el tiempo de Jesús, aceptaban la Torá, rechazaron el Nuevo Testamento, aceptaron la ley, rechazaron a Jesús, y hoy el mismo engaño ha dado vuelta. Hoy aceptan el Nuevo Testamento, rechazan el Viejo, dicen aceptar a Jesús, rechazan la ley. ¿Te das cuenta, hermano? La Biblia es una sola, toda la Escritura es inspirada por Dios. No ni el Antiguo ni el Nuevo, toda la Escritura.
pero muchos deciden quedarse con solo la mitad. Y ninguno que lleve un cristianismo a medias podrá estar preparado para lo que viene en el mundo. Vamos a hacer una oración para que Dios nos prepare, que nos ayude a estudiar y a entender, ¿está bien? Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte que nos ilumines con tu palabra, Señor. Que podamos humillar nuestras vidas delante de ti, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser, que podamos ponerlo al servicio de Jesucristo, Señor, en estos tiempos. Queremos iluminar al mundo, Señor. Nos hemos distraído con las cosas de esta vida, Señor, pero queremos volver a ti. Queremos estudiar, queremos entender, queremos aplicar, Señor. Pero sabemos que sin tu Espíritu Santo, Señor, todos nuestros esfuerzos van a ser en vano, Señor. Por eso queremos pedirte que tú estés gobernando nuestras vidas, que estés al control de nuestro ser, que manejes cada paso que demos, cada decisión que esté en tus manos, y que nos ayudes a prepararnos para el tiempo oscuro que se viene al mundo, Señor. Te pedimos perdón si nos hemos descuidado, si hemos descuidado el estudio, si hemos descuidado la oración, si nos hemos apartado de ti. Hoy queremos volver nuestra mirada a Cristo para que todo lo terrenal pierda el valor, Señor. Ayúdanos a caminar del brazo de Jesús y que cada uno que está en sus casas pueda tomar una decisión de seguirte fielmente, Señor, porque sabemos que tú tendrás un pueblo que lo dejará todo por amor a Jesucristo. Que nosotros seamos parte de ese pueblo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.